Nuevamente aquí con nosotros, Agustín Caso, Isabel y Alicia, muchas gracias. Bueno, yo quisiera hacer eco brevemente de un tema que me parece que desde diferentes ángulos las tres exposiciones previas han relevado y puesto sobre la mesa, y que incluso más allá de este panel, en otras actividades y otros paneles de esta misma semana de evaluación, me parece que ha surgido de manera muy importante, que es que digamos, para poder asegurar la evaluabilidad y las condiciones para apreciar el impacto de la Agenda 2030 en el corto y mediano plazo, es importante voltear hacia la planeación. Cuando Isabel nos habla de que los diagnósticos tienen que trabajarse con metodologías mucho más robustas, que tenemos que mirar con lentes de integralidad, intersectorialidad, con un enfoque territorial. Pues creo que de lo que estamos hablando es precisamente de la necesidad de fortalecer las capacidades de planeación para que eventualmente podamos tener los referentes correctos para practicar la evaluación. En ese sentido, creo que hay algunos elementos indispensables para tomar en cuenta en términos de fortalecer estas capacidades de planeación. El primero, ya se decía, es identificar cuáles son las unidades territoriales en donde las intervenciones públicas van a tener lugar y donde se van a estar de manera muy concreta y muy aterrizada resolviendo los problemas públicos. Segundo, ¿cuáles son las brechas de desigualdad? Hablaba Osvaldo Feinstein del principio de no dejar a nadie atrás, y aquí el reto estadístico es absolutamente crucial en términos de poder identificar, sobre todo en las poblaciones más vulnerables, cuáles son estas brechas de desigualdad para poder frasear los problemas públicos y sus atributos de una mejor manera. Ese sería un segundo elemento. Y un tercer elemento, ya lo decía también Isabel muy claramente, es definir el problema público con total claridad. Sí llama la atención, pero todavía hay muchas intervenciones y muchas políticas, muchos programas que no necesariamente tienen claridad respecto al problema público que están atendiendo. Y este fortalecimiento de las capacidades de planeación tendría que presentarse en todos los niveles, es decir, no solo hablar de fortalecer las capacidades de planeación de los responsables de los programas presupuestarios, por ejemplo, sino de los diseñadores de política pública, identificar los espacios en donde esta planeación integral tiene que suceder de manera efectiva, cómo asegurar que desde el Plan Nacional de Desarrollo, los planes sectoriales, especiales, institucionales y regionales que se derivan de él, se incorpore la integralidad. ¿Cuáles son esos espacios, esos mecanismos de coordinación ideales para asegurar que la coordinación sea real y sea efectiva? Entonces, hablando de planeación, solamente me gustaría destacar algunos principios de la Agenda 2030 en donde, digamos que son, desde mi punto de vista, indispensables tomar en cuenta para fortalecer estas capacidades de planeación que después podrán reflejarse en la evaluabilidad de toda la agenda y de los resultados de las intervenciones. El primero es los derechos humanos y el género. El enfoque de derechos humanos pues es precisamente el que pone a las personas en el centro de las políticas públicas, de manera particular las personas en situación de vulnerabilidad. Digamos, hablando de derechos humanos, la planeación y después las evaluaciones deberían valorar en qué medida las intervenciones fortalecen a las personas en su capacidad de exigir y de ejercer sus derechos ambientales, sociales, culturales, económicos, y también en qué medida promueven el cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. En materia de género, las evaluaciones y desde la etapa de planeación, insisto, deberían valorar en qué medida nuestras intervenciones fortalecen digamos en qué medida nuestras intervenciones tienen efectos diferenciados en hombres y mujeres
y cómo o en qué medida las políticas y los programas contribuyen a igualar las condiciones. Un segundo principio de la Agenda 2030, ya también lo decía Osvaldo Feinstein, es la localización. Sé que es un anglicismo, podríamos traducir al castellano como llevar a lo local, ¿no? Y ese exhorto que hace la declaratoria de la Agenda 2030 es indispensable para que la propia agenda y los ODS cobren sentido en realidades nacionales que son muy diversas. Entonces, localizar la Agenda 2030 quiere decir complementar, por ejemplo, el marco global de indicadores, ¿no? De los 232 indicadores globales, que es una agenda, yo diría, de mínimos, es una agenda, digamos, que sirve para comparar a los países y que son referencias importantes, pero es claramente insuficiente para caracterizar realidades complejas en lo local. Y por lo tanto, la construcción de indicadores suplementarios y complementarios es una tarea relevante porque permite, digamos, conducir políticas públicas más efectivas, definir problemas públicos nacionales, hacer teorías de cambio nacionales, son también temas importantes en este principio de localización o de, digamos, contextualización, adaptación a lo local. El tercero es el principio, ya se ha hablado mucho de él, de integralidad. Pero aquí yo destacaría no únicamente el concepto, sino cómo operativamente podemos identificar las sinergias y las contradicciones en unidades territoriales específicas, en poblaciones específicas de las intervenciones de desarrollo. Osvaldo decía que hay una tensión entre crecimiento e inclusión, pero hay otras muchas que se pueden identificar en las diferentes intervenciones que hacemos. Imaginen un programa de desarrollo agropecuario que podríamos identificar que su contribución, por ejemplo, a los objetivos de desarrollo sostenible, de superación de la pobreza o de hambre cero, pero que pudieran tener efectos negativos sobre, digamos, la protección y conservación de los bosques, el cambio climático, o que pudiera, en términos, por ejemplo, del ODS 16, generar conflictividad social en torno a la explotación de las tierras en donde van a tener lugar estas intervenciones. Entonces, si no identificamos con pertinencia, con claridad estas sinergias y estas posibles contradicciones, entonces no estaremos, digamos, garantizando la integralidad de las tres dimensiones del desarrollo, ni podemos hacer operativas y eficientes nuestras políticas, porque serán causa de nuevos problemas. Aquí una pregunta interesante es: ¿qué tanto la fragmentación de nuestros sistemas administrativos nos permiten avanzar en la dirección de identificar esas sinergias y estas contradicciones? Seguimos con desafíos importantes, ya lo mencionó Agustín, de coordinación. ¿Cuáles son esos incentivos reales para que se diseñen políticas integrales, para que se cedan espacios institucionales y que se parta de enfoques desde una visión del todo del gobierno y que puedan ir desprendiendo hacia abajo, digamos, en una lógica de planeación vertical, las diferentes contribuciones de los sectores? Entonces ahí hay un desafío, me parece, muy importante. Y el último principio de la Agenda 2030 es la gestión para resultados, que creo que México tiene una institucionalidad fuerte, avanzado, desde luego en el ámbito federal, pero también en lo subnacional. Pero la Agenda 2030 hace un fuerte llamado para evidenciar cuáles son los resultados, y esto implica poder asociar logros y fracasos demostrados con datos duros, con evidencia y con rendición de cuentas. Por último, quisiera nada más tomarme un minuto para comentar desde nuestra perspectiva cuáles son los desafíos en el marco del avance nacional de México en la implementación de la Agenda 2030. Ya Agustín señaló los hallazgos de la auditoría y hay muchas coincidencias, pero quizás comenzar comentando que en efecto tenemos el Comité Técnico Especializado para los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el INEGI, el Consejo Nacional para la Agenda 2030, tenemos una plataforma de indicadores que le da seguimiento,
Pero quizás aquí el reto fundamental es cómo darle coherencia a los trabajos de estos tres cuerpos colegiados, de estos tres mecanismos, y creo que aquí el trabajo de la Auditoría Superior puede ser absolutamente fundamental para orientar y asegurar esa congruencia y la coordinación. Y también comentar que estamos a 4 años de la aprobación de la Agenda 2030 y que México todavía no ha definido una lista de metas e indicadores nacionales, digamos, definitiva, que permita caracterizar, como decía hace un rato, los problemas nacionales y la complejidad de la realidad de una forma más eficaz, más eficiente. Además está el reto de alinear estos indicadores con las prioridades de los gobiernos que recientemente tomaron posesión, el gobierno federal desde luego. Estamos en el proceso del Plan Nacional de Desarrollo, ya hay una primera alineación con los objetivos en el marco de este plan, entonces es interesante seguir bordando sobre la asociación entre la Agenda 2030 y los instrumentos formales de planeación que nos da la legislación. La plataforma aún no tiene la información completa. México ha presentado 2 revisiones nacionales, 2 informes, 2 reportes de la Revisión Nacional Voluntaria en 2016, en donde no se presentó información estadística, y en 2018, en donde solo se presentó información de 58 de 169 indicadores aplicables al caso mexicano. Si vamos al ámbito estatal, bueno, pues aquí es muy interesante que no existe un marco institucional homogéneo. Las capacidades, como decía Osvaldo, para administrar, usar, demandar evaluaciones son muy diversas. Y en materia de planeación,